Y vamos a hablar ahora de un tema que siempre es un tópico central en la vida de los argentinos, ¿no? El precio de la carne. Para hablar de esto está Miguel Schiaretti, presidente de la Cámara de la Carne, SICRA. Miguel, buen día, ¿cómo le va? Miguel, buen día, ¿cómo le va? Sí, yo estoy al aire. Buen día. Bueno. Hace unos días veíamos unas apreciaciones suyas diciendo que no se tenía registro anterior de un descenso del precio de la carne. ¿En aquel momento en que eso ocurrió, se conoció hasta ahora, se mantiene esa tendencia? No, 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 no. Eso duró escasa semana. En una semana, que es lo que yo dije, que no tenía registro en 30 años de historia en el sector, de que en una semana la carne aumentara el 50%. La hacienda en pie aumentara el 50% en una semana, que fue una semana bastante particular. Fue la semana previa a la asunción del nuevo presidente y en ese momento había versiones de todo tipo respecto de la economía, que el dólar se iba al doble, que explotaba todo, que, bueno, había una serie de rumores malintencionados, me imagino yo, que hicieron que el productor ganadero decidiera esperar hasta la semana siguiente, porque si todo iba a valer el doble, ¿por qué voy a vender esta semana? Mm. Y entonces entró poca hacienda, para colmo ese fin de semana llovió, entró menos hacienda todavía, y bueno, los rumores también llegaron obviamente al mercado, y los compradores decidieron abastecerse porque estábamos ya cerca de las fiestas, y bueno, entonces pagaron precios, realmente el precio se aumentó el 50% en 2 días de operación. Eso se trasladó al público y a la semana siguiente el público dijo no pagó los precios y entonces rápidamente el mercado de la carne es un mercado no solo transparente, sino que tiene una agilidad muy, muy rápida. A la semana Ujú. siguiente los precios habían bajado del nuevo techo un 30%, es decir, se ubicaron prácticamente los mismos valores de la semana previa. Ajá, Esto es lo que ocurrió y la carne bajó en las carnicerías de manera significativa, 1.500 pesos el kilo de carne. bien. ¿Qué ocurre a partir de ahora con la cuestión de la exportación, a partir de las decisiones que tomó este gobierno, y si eso realmente, como ha sido parte de las políticas sistemáticas de los gobiernos anteriores, afecta o no afecta el abastecimiento y el precio interno? No, son dos cosas distintas. En este momento tenemos que tener presente que la sequía del año pasado va a generar que este año tengamos menor producción de carne, alrededor del 10% menos de producción de carne que el año pasado. Ujú. Producto de 1,5 millones de terneros menos, de acuerdo a el resultado de los tactos, y de una liquidación de vientres de vacas que se Ujú. dio en los últimos 6 meses del año porque eran vacas que estaban vacías y como no había pasto no se podían quedar en el campo. Claro. Eso va a ser reemplazado, esas vacas van a ser reemplazadas por vaquillonas este año, pero esas vaquillonas que antes hubieran ido al consumo, hoy se van a quedar en el campo. Entonces vamos a tener una caída de la producción bastante fuerte. Esto debería generar aumentos de precios, pero nosotros estamos estimando que con la escasa demanda que hay en este momento por falta de poder adquisitivo, me parece que la caída de la demanda va a empatar con la caída de la oferta y no va a haber grandes modificaciones de precios. Claro. Bueno, dentro de todo y en el contexto general es un buen dato, ¿no? Es una buena noticia para el consumidor, sí. Sí, claro. Advierte en lo que está ocurriendo, parte de lo que ya ocurrió y parte de lo que está en debate, que puede haber beneficios para los sectores productivos, por lo menos a lo que usted referencia en concreto hacia adelante este año. En el sector de la carne, sí, que va a haber va a haber beneficios porque no va a haber más limitaciones a trabajar. Es decir, el productor ganadero va a poder crecer
en la medida que la rentabilidad del negocio se lo permita, cosa que no ocurría en años anteriores, en los últimos años. En realidad en todo el gobierno kirchnerista. Sí, recordemos, Guillermo Moreno intentando regular esto y nos hizo perder a los argentinos 12 millones y medio de cabezas en el año 2007-2008. Y todavía no hemos recuperado ni la mitad. Es decir, destruir se destruye fácil, reconstruir siempre es mucho más difícil y cuesta mucho más tiempo. Sobre todo cuando siguieron políticas restrictivas como las que tuvimos hasta fin de año, donde se habilitaron las exportaciones libres, y esto sin ninguna duda le va a dar horizonte al productor ganadero para crecer. Respecto de la devaluación que llevó el dólar de menos de 400 pesos a 800, es algo que el productor no va a recibir, porque el industrial tampoco tiene posibilidad de aumentar su poder de compra, porque el aumento de las retenciones se equipara con el aumento del tipo de cambio. Entonces, como que se anula una medida con la otra. Claro, claro. Bueno, lo que ocurre que, en definitiva, a cómo se dé en el camino, evidentemente lo que falta es mucho para tener un panorama más claro, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Falta mucho tiempo y falta que ese aumento de retenciones empiece a, por lo menos tenga fecha cierta de caída. Claro. Es decir, de caída de los porcentajes, ¿no? Es decir, que haya un cronograma de eliminación de las retenciones, que yo creo que la Argentina debe ser el único país en el mundo que castiga las exportaciones de su máximo ingreso de dólares, claro, que son los que provienen del campo. Sí, en ese sentido hay que decir que no hay sector productivo. Digo, acá en Mar del Plata están en llamas con todo eso, y es razonable porque hay contratos hechos, hay cosas que venían funcionando, y esto pone todo entre corchetes, ¿no? Y es peligroso verdaderamente el esquema, ¿no? En definitiva. Sí, es así. Bueno, Miguel, como siempre, muchas gracias por prestarnos su tiempo y la ilustración para acompañarnos en darle a esta audiencia este tipo de información que entiendo siempre tiene relevancia. Muchísimas gracias, buena jornada, buen año, muy amable. Igualmente para ustedes. Bueno, Miguel Schiaretti, un referente del negocio de la carne, como para ir entendiendo, en el contexto, bueno, un buen dato, no habría mayores variaciones de precio a lo largo del presente año, dadas las condiciones generales de la estructura del negocio ganadero de punta a punta en este 2024. Ya continuamos.